En la Santa Biblia nos encontramos en el capítulo 77 del libro de Salmos, el versículo número 13, que dice: Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Continuando con nuestro estudio acerca del santuario, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios y le pedimos a nuestro hermano Donaldo Cabrera que por favor nos eleve en oración. Nuestro Dios, al continuar con el estudio apasionante de tu palabra y al ver cómo hiciste las cosas de tal manera que los más humildes pueden entender, te damos gracias, Señor. Y que nos permita, Señor, junto a nuestros amigos que han venido siguiendo esta programación, ayúdanos, Señor, a que podamos no solamente entender, sino apreciar y responder a tu plan maravilloso trazado en el santuario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el segmento anterior estábamos hablando de este preciso versículo que acabo de leer. Salmo 77, 13. Y quedamos, Donaldo, de que el Salmo, en nuestra versión de la Biblia, tiene ciertas divergencias en relación, por ejemplo, a la Biblia, la King James Version, que es la Biblia que más popular en el idioma inglés, donde lo que dice es algo así como: tu camino, Señor, está en el santuario. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Pero aquí tenemos nosotros que dice: oh Dios santo es tu camino. Háblanos de eso, por favor. Estábamos e hice mención de eso, ¿no es cierto? De que tuve que ir a coger del hebreo y hacer las comparaciones para ver realmente qué pasó allí. Y no es complicado, porque es verdad, el camino de Dios es santo, y esa fue la razón por la cual estas traducciones lo llevan de esa forma. Pero cuando la traducción correcta debería de ser: oh Dios, tu camino está en el santuario, te está haciendo referencia directa a algo específico. A cambio, si nosotros solamente decimos que el camino de Dios es santo, hasta ahí terminó todo. Pero si el camino de Dios está en el santuario, me está mandando a mí que yo tengo que ir ¿a dónde? Al santuario, porque ahí está el camino de Dios. ¿Camino de qué? El camino de la salvación. Y hay algo más. Estábamos precisamente en este versículo, ¿no es cierto? Habíamos presentado esto, como dice en inglés y como debería ser traducido. Esta es lo que aparece en hebreo, en Salmo 77, 13. Si te das cuenta, está Elohim, Bakodes, Darkeka, Mi, El, Gadol, Elohim. Traducido a inglés y español, está diciendo: oh God, leamos en español: oh Dios, la primera palabra, la primera declaración, la primera frase, oh Dios. La segunda, en el santuario. Recuerda que en hebreo, para que haga el sentido a nuestro lenguaje, nosotros tenemos que ponerle como nosotros entendemos, porque cuando el pensamiento está completo en hebreo, nuestras mentes no piensan como los hebreos. Así que para darle el sentido, ¿qué está pensando el hebreo a la hora de escribir esto? Tenemos que, por eso lo que está en las llaves, no lo tienen ellos, pero sin ello, entonces nosotros no tenemos el sentido de nuestro sabor, lenguaje, exacto, el sabor en nuestro lenguaje. Si fuera transliteral, no diera eso, ¿no es cierto? Así que leemos: oh Dios, en el santuario, tu camino. ¿Tu camino qué? Entonces es: oh Dios, en el santuario está tu camino. ¿Quién? Un Dios, porque así está en hebreo, Egad, un Dios grande como Dios. Entonces, para que tenga el pensamiento concreto y específico, es: oh Dios, tu camino está en el santuario. ¿Quién Dios o qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Como Dios y el Dios nuestro.
como Dios. Fíjate que en hebreo la palabra santo es kadosh. Y si te das cuenta, la escritura carece de menos caracteres que santuario. Ciertamente. Entonces, si dijese, oh Dios, santo es tu camino, estuviera kadosh en lugar de Bakodes. Ujú. Entonces, llegamos de que la traducción correcta de este salmo es, oh Dios, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Y pregunta, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Ahora, hay algo más maravilloso de esto, Diógenes, y vamos a citar varios textos en los salmos. Recuerda que la razón por la cual fuimos a los salmos, por lo que Jesús dijo. ¿Recuerdas que fue de Lucas, cuando él se unió a camino a Emaús con aquellos, si regresamos un poco acá? Aquí está, Lucas 24. ¿Recuerdas que esto fue lo que nos mandó a los salmos? Ciertamente. Porque los Cuando salmos... él le especificó a los dos discípulos, no lo decían eso las palabras que yo les había dejado a Moisés, a los profetas y al salmista. Exacto, a los salmos. ¿Qué es lo que los salmos dicen de mí? Entonces veamos si Salmos tiene algo que decir concerniente al santuario. Y este texto, por ser base, por ser cuna para el santuario, por eso tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Ahora, nota aquí algo, Diógenes, algo maravilloso acá, es que en inglés, the way no necesariamente significa camino o carretera o vía. The way también significa planes, propósitos, maneras. Entonces nosotros podríamos traducir, si ahora lo tradujéramos solamente del inglés al español, no tomando en cuenta el idioma original, exacto. hebreo. Entonces, si tomáramos de inglés a español, también podríamos decir, en lugar de the way, que vendría siendo tu camino, podríamos decir tus planes. En inglés acostumbramos a decir, cuando alguien te pone a hacer algo y quiere que lo hagas exactamente como él te dice, This is the way I want it. this is the way I want it, o make sure doing the way I show you. Ujú. Entonces, the way no necesariamente es camino, son planes, maneras, especificaciones. Formas, Exacto. la vía. Entonces, si nosotros pusiésemos el pensamiento americano, el pensamiento inglés, y lo tradujéramos, diría, tus planes, oh Dios, ¿están dónde? En el santuario. Tus planes. ¿Qué planes tienes, Dios? Está en el santuario. Y lo vamos a ver con otros textos maravillosos. Mira que dice el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, cuenta él su experiencia, su testimonio. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, estuvo al borde de caer. dudar de que Dios es bueno. Yo estuve cerca, dice él. ¿Por qué razón estuvo al precipicio, al borde, al filo de? ¿Por qué razón? Verso 3 lo dice. Porque tuve envidia de quién? De los arrogantes, viendo la prosperidad de quién? De los impíos. ¿Es que acaso no nos ha pasado eso, Diógenes? En la codicia. ¿No te has dado cuenta que muchas veces las personas que deciden servir a Jehová o cuando deciden entregarle la vida a Dios es cuando la vida se les comienza la vida y sus planes se les comienza a desmoronar? Y entonces preguntas, oye, espera, yo que quiero seguir el camino de Dios, me comienza a ir todo mal. Pero los arrogantes no. Si siguen leyendo el resto de los textos, dice al arrogante prospera, sí. él está saludable, cuando mueren hasta serenata les Sus ojos se hacen. les brotan de grosura. Sí, dice que están tan saludables que, oye, no tienen congojas por su muerte, les va bien. Y cuando el salmista comienza a contemplar cómo a los impíos les va de bien y a los justos les va de mal, estuvo a punto de decir, oye, a cuestionar el carácter de Dios. Y eso es lo que él se refiere con estuve al precipicio de allí, de errar el blanco. De deslizarse. Sí, por poco y mis pies, ¿qué cosa? Se deslizan. ¿Sabes cómo él volvió a la realidad y a entender todo? Mira el versículo 17. 16. 16. Dice,
cuando él contempló todo eso, cuando pensé para saber esto, fue rudo trabajo para mí. Oye, aceptar eso. A los malos les va bien. A los justos. Mira el versículo 14 dice, ¿cómo le iba a él? Había razón para llegar a esa conclusión. Oye, mejor es ser como ellos, ¿no es cierto? Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Oye, a esto les va bien. Ahora, ¿quién es el que está castigando? ¿Será Dios el que está todas las mañanas? No, es que hay un enemigo que te quiere hacer tropezar para que te pases de su lado. Y te pone como ejemplo a los otros que prosperan y te dice, oye, ¿no te gustaría que te fuera como ellos? Vente de mi lado. Y este tipo está, mira, al borde de aceptar las propuestas, las insinuaciones del enemigo. Cuando de repente dice el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. 17, hasta que entrando en donde, Diógenes. Dice mi Biblia, hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Qué pasó? Cuando él entró al santuario, ¿qué pasó? Comprendí el fin de ellos. Porque el camino de Dios, los planes de Dios, la manera de Dios, ¿está dónde? Está en el santuario. Yo me atrevería a decir incluso que este versículo todavía es más profundo que este. Absolutamente. Porque dice que cuando entró en el santuario, comprendió en el santuario el fin de ellos. O sea, vio en la, podríamos decir, en el significado de todo el proceso, de todo lo que se hace en el santuario, comprendió el fin de los arrogantes, comprendió el fin de los impíos y también comprendió el fin de los salvados. Nota, hemos venido presentando y solamente todavía seguimos dando pinceladas, ¿no es cierto? Cierto, no hemos entrado todavía. No, el cuadro a que se vea todavía dista. Pero ya podemos darnos cuenta que el mismo salmista dice, cuando yo entré al santuario, yo vi el fin de ellos. Quiere decir que en el santuario podemos ver incluso, ¿qué cosa? El fin del malo. La erradicación del pecado, sí, como lo hemos venido viendo. Eso acabamos de leer. Eso es lo que dice Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Era su experiencia cuando solamente miraba de, oye, aquellos prosperan. Pero ¿cómo fue su reacción cuando él ahora entró al santuario? Cuando él comenzó a ver el fin que le espera a los impíos, aquellos que negaron a Jesús que podía salvarlos, aquellos que tuvieron por inmunda la sangre del pacto, aquellos que rechazaron la salvación. Mira qué es lo que dice, versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Pregunta Diógenes, ¿puede una persona entender el plan de salvación si no entra al santuario? Dice este versículo, hasta donde yo lo puedo interpretar, que le es o imposible o sumamente difícil poder entender el plan de salvación y poder entender el final de los impíos si no entra al santuario. Es por eso que en el libro de Hebreos se nos invita a que entremos al santuario. Vamos a ver, aunque son textos que están para después, pero vamos a ver ese texto en Hebreos. Interesante. Porque tenemos que darle, tenemos que experimentar nosotros lo que el salmista está experimentando. Capítulo 10 de Hebreos. Sin duda este texto lo vamos a tener que compartir más adelante. ¿Lo tienes? Sí. 10 versículo 19. Dice acá, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Sigue leyendo? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ok,
Nota, esta versión dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Pero si comparas este texto con otras versiones, no está hablando de entrar al lugar santísimo. Aunque de paso, déjame regresar acá. A ver dónde yo te encuentro la imagen. A ver acá dónde estaba la imagen del santuario. Quedó aquí. Lo que nos enseña, si lo entendemos como lo leemos, es que tenemos libertad para entrar ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Hasta el lugar santísimo. Pero la Reina Valera antigua, ¿ok? Como muchas otras versiones en inglés, no dicen que tenemos derecho de entrar al lugar santísimo. Dicen, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al santuario. Me decía la Reina Valera, la tengo acá en el teléfono. Bueno. A ver si la encuentro. La Reina Valera antigua. La Reina Valera antigua. Hebreos. Hebreos 10, si lo lees ahí para nuestros amigos, y ellos pueden comprobar esto. Claro. Vivimos en una época la donde... tecnología no nos permite ahora. Exacto. Si te das cuenta, ¿por qué Hebreos nos está pidiendo que entremos al santuario? Porque si no lo hacemos nos puede pasar lo que al salmista le está por suceder. Llegar a negar la naturaleza de Dios cuando vemos que los impíos prosperan y al justo pues le va mal. En la Reina Valera antigua, versículo 19 de Hebreos 10 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿Notas? por la sangre de Jesucristo. No, ¿te das cuenta? Esta Biblia, y de paso, Diógenes, y esto es, estamos abriendo paréntesis y cerrando paréntesis, ¿no es cierto? Porque el objetivo es de que con este estudio las personas puedan adquirir el mayor conocimiento relacionado al santuario. Y que haya claridad. Exacto, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Mira, ninguna Biblia es perfecta. Ciertamente. Porque son copias de copias de copias de copias. Cuando una persona pelea de que mi Biblia es la perfecta, no. La mejor manera para que nosotros podamos es tener un concepto claro, es conocer qué es lo que la Biblia habla en su totalidad de temas específicos. ¿Me entiendes? Cuando tú ya tienes la claridad de la enseñanza bíblica, tú mismamente cuando estás leyendo un versículo te manda y te dice, espérate, pero no encaja con todo lo que has venido estudiando concerniente a ese tema. Así que coges otras y dices, voy a ver cómo está traducido en otras versiones. Y te das cuenta que entonces viene la armonía del texto. Por ejemplo, este texto. La Reina Valera antigua es más vieja que la 60. La 1960 es más nueva. Nosotros usamos esta no porque sea la mejor, sino porque es la común, la más conocida. Pero para entender para poder allanar el camino en esos pequeños oídos, tenemos que consultar otras versiones. Y es el caso de este versículo en el 77:13, es el caso de Hebreos 10:19, que ahí la Biblia está diciendo, tenemos libertad para entrar ¿a dónde? Al santuario. Ahora, sin embargo, el punto que pienso que quería señalar cuando buscaste este texto era que tenemos nosotros la libertad y posibilidad de entrar en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Por ahora solamente quiero acuñar este texto a lo de la experiencia del salmista. Que él solamente entendió por qué pasan las cosas, por qué las cosas muchas veces no se dan como yo espero y que yo debo de estar resignado porque hay algo mejor para los justos, pero que para los impíos, aunque gocen hoy, aunque tengan prosperidad y tengan muchos bienes y aparentemente les espera un futuro mejor, tal no es la enseñanza del santuario. El santuario nos dice exactamente cuál es el fin de ellos. Ahora, la experiencia del salmista en el capítulo 73 puede ser la tuya, pero si tú obedeces la invitación de que tenemos libertad para entrar ¿a dónde?
Oye, al lugar santo. si aquel caballero, aquel siervo de Dios, estuvo casi para deslizarse quiere decir casi renegar a la voluntad de Dios. Oye, a mí me está yendo mal, porque a esto les va bien y ellos no hacen tu voluntad. Yo que apego mi corazón a hacer tu voluntad, mira, entre más me acerco, peor me va. Hemos escuchado historias de personas que fue la noche cuando aceptaron a Cristo Jesús, cuando las cosas se les vinieron feo encima. Pero esas personas necesitan entrar al santuario. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos entrar al santuario? Para entender eso, ¿por qué la Biblia nos pide que entremos al santuario? Mira esto, Diógenes, en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y sabes que muchas veces no apreciamos la invitación de entrar al santuario porque te ves a ti mismo y no te sientes digno. Pero para entrar al santuario no tengo que entrar como me veo yo, sino como me ve Dios. No qué pienso yo de mí, sino que piensa Dios de Jesús. Y Jesús es mi sustituto y garante. El que murió en mi lugar, Él dice, por mí tú puedes entrar. Mira cómo Dios te ve a ti. ¿Por qué crees que te hace la invitación? Diógenes, por favor, entra al santuario. Por favor, Diógenes, entra al santuario. Si no entras, tus pies, ¿qué cosa? Se van a deslizar. Vas a terminar rechazando mi voluntad. Vas a terminar cuestionando mi voluntad porque no entiendes. Por favor, Diógenes, entra al santuario. Lógico, ya estando en el santuario, finalmente vamos a ver que sí, el deseo es llegar ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Mira qué piensa Dios de ti y de mí y de nuestros amigos que nos acompañan. Capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice en tu Biblia, Diógenes? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes eran los que podían entrar al santuario? Los sacerdotes. Los sacerdotes, nadie más. Solo ellos. Pero ahora echaremos nosotros manos de lo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Real qué cosa? Sacerdocio. Entonces te dice, si eres sacerdote, ¿qué estás haciendo afuera? Por favor, entra. Desempeña tu ministerio. ¿Cuál era el ministerio de los sacerdotes? Oficiar, estar ahí activos en el santuario. Dios dice, acerquémonos. Entremos al santuario. Esta es nuestra oportunidad. Mira, volvamos ahora al salmista para ver la experiencia del salmista. Y vamos con esto ya establecido, con este texto ya puesto clarificado. Exacto, como base, entendiendo que los planes de Dios están en el santuario. Recuerda que estamos leyendo todo esto, dándole mayor amplitud a este texto, ¿cierto? Que va a ser cuna. A partir de este tema, si vienen amigos después en nuestros programas futuros, exacto, vamos a hacerles referencia a que vean este programa, para que ellos entiendan, porque la Biblia de ellos va a decir, santo, oh Dios, santo es tu camino. Cuando estamos viendo que tu camino o tus planes, tu forma, tus pensamientos, tus deseos están ¿en dónde? En el santuario. Ahí está todo. Y ahora vimos en Hebreos que Dios quiere que entremos al santuario. Por favor, entra, porque ahí es donde Él nos quiere revelar su plan, His way. ¿Sí? Su forma, su manera, su camino, sus reglas, su todo. Exacto. Sus planes. Su manera, ¿no es cierto? Nota cómo termina el Salmos. Dice, el que no entra en el santuario seguirá experimentando lo que él dice de sí mismo. ¿No es cierto? Versículo 22. Salmo 73. 73, sí, estamos en el 73. Dice, antes de que él entrara al santuario, dice, tan torpe era yo, que no entendía. No se va a poder entender nada sin el santuario. Muchas personas se abrazan de Jesús, su muerte en la cruz, su ministerio en la tierra, y lo atribuyen todo eso, pero si no entienden el santuario, no entenderán. No habrá manera. Termino leyendo, dice, tan torpe era yo que no entendía
era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Y a dónde lo llevó? Al santuario, ¿no es cierto? Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mira a qué conclusión llegó él en el santuario. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. nada deseo en la tierra. Diógenes, hasta que entendamos el santuario, no podremos llegar a ese nivel de tener la seguridad que en el cielo, lo único que me importa del cielo es aquel que se dio por mí, es aquel que me ha hecho su amigo, es aquel que me ha dicho: Donald, la victoria es segura. Donald, tú puedes. Déjame a mí hacerlo en ti y tú puedes, Donald, y la victoria será tuya, aunque yo lo haga en ti. Yo quiero compartir mi grandeza contigo. Y aquí en la tierra, el que entiende el santuario, ya no anda desesperado detrás de los dólares, no anda desesperado y angustiado detrás de las posiciones materiales, porque entiende en el santuario cuál será el fin de todo ello. Ese es nuestro objetivo, eso es nuestro deseo en los estudios del santuario, que las personas puedan llegar a ese nivel de decirle: ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, aquí en la tierra, yo ya nada quiero en el santuario. Gloria a Dios. Amigos, nos vemos en un siguiente segmento acerca de esta hermosa y profunda enseñanza que se encuentra en nuestras Biblias acerca del santuario. Que Dios les bendiga.